Hola, queridos niños y niñas. Como siempre, espero se encuentren todas y todos bien junto a sus familias en sus casitas. Nos encontramos de nuevo para una segunda clase de historia y geografía, que hoy día va a ser acerca de el norte grande de Chile. Entonces, el objetivo del día de hoy va a ser poder caracterizar esta zona natural. Para eso vamos a considerar su ubicación, su clima, su relieve y otras características que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Pero antes vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada, que es muy importante. Nosotros dijimos que si uno recorría Chile a lo largo de su extensión, podíamos ver una variedad de ambientes naturales o de zonas naturales. Estas se diferencian unas de las otras a partir de cuatro elementos principales, que son el clima, la biodiversidad, el relieve y las aguas superficiales. Cada uno de estos cuatro elementos nosotros lo describimos en la clase pasada. Entonces vamos a comenzar ya a ver lo que es el norte grande y vamos a empezar viendo lo que es su extensión, desde dónde hasta dónde llega el norte grande en nuestro país. Entonces, eh, en el norte comienza desde el límite con Perú, que es lo que estoy marcando en el mapa con rojo, donde está, por ejemplo, la ciudad de Arica y otros pueblos un poco más pequeños como Putre. Hacia el sur se extiende hasta el río Copiapó, que es también lo que les estoy marcando en el mapita. Eh, Muy importante también a tener presente acá es que, como pueden ver, hay varios ríos, hay varias quebradas, lagos, lagunas y salares. Eh, También hay ciudades que son muy importantes, como por ejemplo son el ya nombrado Arica, Iquique, Antofagasta y Copiapó. Todo esto lo vamos a ir desarrollando un poco más a lo largo de nuestra clase. Entonces vamos a ver el primer elemento diferenciador del norte grande, que es el relieve. Y vamos a comenzar con la cordillera de los Andes, que es lo que voy a marcarles también en rojo en nuestro perfil topográfico. La cordillera de los Andes para el norte grande se caracteriza por sus grandes alturas. Algunas superan incluso los 6.000 metros, lo cual es bastante. ¿Qué es lo otro característico de la cordillera de los Andes en el norte grande? Es la presencia de volcanes. Y la actividad de estos provoca una meseta en la altura, que es lo que nosotros hoy día conocemos como el altiplano. Es decir, el altiplano no es más que una planicie que uno encuentra en la cordillera de los Andes producido por la actividad de los volcanes, por el relleno volcánico. Luego tenemos la depresión intermedia, que es este sector que también estoy marcándoles con rojo, que se caracteriza por sus profundas quebradas. Ahí ustedes lo pueden ver en el perfil, ¿no es cierto? Que la superficie es irregular. ¿Y qué es lo importante de estas quebradas o hendiduras? Es que esporádicamente por ellas escurre el agua. Lo otro importante que hay que tener presente es que es en esta parte de la depresión intermedia donde se encuentran las pampas, que son esta gran extensión de terreno árido, ¿no es cierto? Eso se encuentra en la depresión intermedia. Luego tenemos la cordillera de la costa, que es esta parte que también le voy a marcar, que también presenta grandes alturas. Por ejemplo, acá tenemos el Cerro Vicuña Maquena, que tiene 3.114 metros de altura. ¿Qué otra característica tiene la cordillera de la costa? Es que desde su altura, es decir, desde acá, cae abruptamente hacia el mar, formando lo que nosotros conocemos como el farellón costero. Finalmente tenemos sobre el relieve las planicies litorales o la planicie litoral, que en este caso su principal característica es que alberga las ciudades más pobladas
del norte grande. Y ya vamos a ver por qué se produce ese fenómeno. Ahora vamos a pasar a estudiar el clima. El clima en el norte grande principalmente es desértico, eh, pero no es el único que se presenta. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una clara imagen de lo que es el clima desértico y sus efectos sobre la biodiversidad. Eh, pero hacia la parte costera del norte grande hay condiciones un poco más húmedas, y esto principalmente por este fenómeno que estamos viendo ahí, que es el de la Camanchaca, esta niebla bien espesa que produce bastante humedad. ¿Por qué es importante esto? Porque es justamente esta humedad la que permite la vida de algunas plantas y de algunos animales. Hacia el interior del norte grande es donde podemos encontrar ya más este clima desértico que se caracteriza por su sequedad, por sus lluvias escasas y por las grandes diferencias entre las temperaturas mínimas y máximas, es decir, hay una gran oscilación térmica. Sobre todo esto se marca en la noche y en el día, ya cambia mucho la temperatura. En la parte alta de los Andes que nosotros vimos, también se presentan temperaturas muy bajas y acá sí hay lluvias durante los meses de verano, que es lo que nosotros conocemos como el fenómeno del invierno boliviano o el invierno altiplánico. Así se conoce y seguramente ustedes lo han escuchado, que deja consecuencias desastrosas como lo estamos viendo aquí en la fotografía. Ahora, ¿qué es lo importante de estas lluvias que ocurren en los Andes producidas por este invierno boliviano, este invierno altiplánico? Lo importante es que abastecen a gran parte de los ríos de la zona del norte grande. Por lo tanto, hay una gran relación entre lo que estamos hablando del clima y las aguas superficiales. Eh, en este caso aquí tenemos el río Loa, que además es el más largo de Chile, mide 440 kilómetros y atraviesa gran parte del desierto de Atacama. Entonces el río Loa, por ejemplo, se abastece principalmente o su régimen de alimentación es pluvial. Eso quiere decir que se alimenta de las lluvias. Em, Otra característica, digamos, de las aguas superficiales del norte grande es que los ríos, como solo se alimentan de las lluvias en el periodo del verano, muchos de ellos, durante lo que queda del año, van disminuyendo su caudal, por lo que muchos de ellos ni siquiera logran llegar a desembocar en el mar. Lo otro también es que podemos encontrar en algunos sectores algunas lagunas, em, algunos bofedales, ¿no es cierto? Pero en general existe poca cantidad de agua. Luego tenemos la biodiversidad, eh, que en el norte grande se caracteriza por ser muy seca, un lugar muy seco, ¿no es cierto? Por lo tanto, la vegetación en el desierto, en las partes desérticas, casi no existe, es nula. Pero hay sí partes donde hay pequeños oasis, lugares donde sí hay un poco de agua acumulada, como por ejemplo en el pueblo de Pica, que además tiene una pequeña historia porque se dice que es el lugar que salva a Pedro de Valdivia de morir en el desierto por la sed. Se dice que es uno de los primeros lugares donde Pedro de Valdivia encuentra agua para poder beber y así completar el proceso de conquista. Entonces, estos pequeños oasis posibilitan un poco la vida de la vegetación. Por ejemplo, ahí es característico ver árboles como el tamarugo. Y en cuanto a los animales, podemos encontrar roedores como la chinchilla y la vizcacha, pero además animales como el guanaco y la vicuña. Sobre la población de la zona del Norte Grande, eh, dijimos que en los sectores costeros se ubica la mayor cantidad de población, como por ejemplo aquí tenemos la ciudad de Iquique. ¿Por qué sucede este fenómeno? Primero, porque es más fácil la extracción o el poder utilizar el agua potable para, digamos, para la vida diaria, que es algo que en las zonas interiores es mucho más difícil. Em, entonces, por ejemplo, tenemos la ciudad de Iquique, la ciudad de Arica, la ciudad de Antofagasta, que son ciudades costeras. Además, la segunda razón de por qué se ubican acá es para poder practicar la actividad económica de la pesca y además la actividad portuaria.
Pero los pueblos hacia el interior también tienen una actividad económica que los caracteriza, que en este caso es la minería. Eh, Comunidades como María Elena y Calama, ¿no es cierto? Su población se dedica principalmente a la minería. Encontramos minas como Chuquicamata, El Abra o Radomiro Tomic. Pero además es muy importante decir que con el correr de los años, em, ha ido creciendo poco a poco la actividad del turismo, la actividad económica del turismo que también permite que las personas eh, tengan una mejor calidad de vida. Esto principalmente por las bellezas que uno puede encontrar en, en la parte del Norte Grande, como por ejemplo es San Pedro de Atacama, ahí mismo cerca del Valle de la Luna, ¿no es cierto?, que son atractivos turísticos a nivel mundial. Entonces, con todo eso que yo les conté, la actividad que tienen que hacer ustedes, explicada rápidamente, es escribir una carta a algún miembro de su familia o algún amigo o alguien que ustedes conozcan e invitarlo a conocer la zona del norte grande. Para eso tienen que ir describiendo ahora con sus palabras todo lo que acabamos de ver. Eso es básicamente la actividad. Entonces, la idea es que la carta sea muy atractiva para instarlos a ellos a que visiten el norte grande. Si quieren revisar este video de nuevo para ir anotando y tomando datos, si tienen alguna duda, pueden buscarlo en YouTube y ahí en el buscador pueden buscar por Profe Pablo o más fácil, pueden buscar el nombre de la clase, que en este caso es Clase El Norte Grande de Chile. Ponen eso en el buscador y les va a aparecer inmediatamente. Por último, como siempre, muchas gracias por haber visto este video, espero les haya servido y si tienen alguna duda, por favor me escriben a mi correo pmoya@colegiolospensamientos.com. Aprovecho de felicitar a todos aquellos que han podido hacer sus actividades, sus desafíos en historia y geografía y a los que no, los invito a que puedan ponerse al día y realizar su desafío correspondiente. Un abrazo para todos y nos vemos pronto.